Bueno, no importa. Ahí voy acertando los que puedo. Bueno, dice, a grandes rasgos se puede decir que la inmunidad celular actúa contra microorganismos intracelulares. Su proceso de actuación se basa en que las células presentadoras de antígenos procesan y presentan dichos antígenos en su membrana mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T citotóxicos reaccionan contra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y los colaboradores o helper, que son los CD4, contra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Son reconocidos por el receptor T que dichos linfocitos presentan en su membrana. Para poder describir los procesos vinculados a la actividad de los linfocitos T con mayor detalle, respondo. Bueno, entonces se entiende que la inmunidad celular va a actuar contra los microorganismos intracelulares. Es muy importante que sepan qué es el complejo mayor de histocompatibilidad y cuáles son los distintos tejidos en los que se encuentran. Porque, como dice el texto, eso nos va a determinar si se van a activar la vía citotóxica de los linfocitos CD8 o la vía de los T colaboradores o los de los CD4, que dentro de los dos van a terminar activándose entre sí o activando los linfocitos B, pero esto depende de la situación de la que estemos hablando. Microbios, hongos, parásitos, bacterias. Bueno, decía, ¿cuáles son las características de las células T? ¿Dónde se originan y qué subpoblación conocen? ¿Alguien hizo el punto 1? ¿Se acuerdan por ahí de las poblaciones de los linfocitos T de biología, de alguna otra materia? ¿Las que conocen? ¿Alguien está haciendo micro? ¿Nadie sabe ningún linfocito T? ¿O de los distintos tipos de linfocitos que hay circulantes? Bien, ahí están respondiendo en el chat. Bien, CD4, CD8. ¿Y esos CD4 y CD8 se pueden diferenciar a su vez o solamente son esas las clases que hay? Bien. 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 Bueno, ¿quieres pasar? No. Claro. Bueno, yo puse algunas de las características más importantes para también saber si ustedes sabían otras. Una son erradicar las infecciones por las células intracelulares y activar otras células, como los macrófagos o los linfocitos B, que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es re importante porque los linfocitos B tienen otra forma de actuar. Después, que tienen su propio receptor celular, que son los TCR, y que va a reconocer a los antígenos que va a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad, y que activan otras células del sistema inmune. Que puse lo mismo que arriba. Me di cuenta. Bien. ¿Saben dónde se originan los linfocitos T? Y ¿sabés, Candela, cómo es? Porque ¿de dónde vienen los linfocitos T en realidad? De la médula y maduran en el timo. Bien. Claro, todos tienen de común un precursor linfoide, Bien. que se les llama. Y de ahí migran al timo, y en el timo todos los linfocitos que lleguen al timo pasan a circulación sanguínea. ¿Por qué decís que no, Luciana? Anímense a abrir el micrófono. Está bien igual, está bien la Es por respuesta la que no. educación, es la educación tímica, ¿no? ¿Qué sería Que eso? algunos, los que son competentes, pueden salir y los que no pasan como las pruebas que se les pone, son eliminados. ¿Qué prueba se les pone? ¿Cómo se llama eso? Ay, no. La selección Yo por sé que era la educación tímica,
pero era como que tienen que reconocer los propios antígenos del cuerpo, las proteínas. Al Está bien, pero contrario. hay que ordenarlo en realidad. Claro, y acuérdense que lo que nosotros no queremos es reacciones contra los antígenos propios, porque esos son los que a largo plazo terminan causando lo que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, tenemos que saber que el timo va a tener una corteza y una médula, y bien como dijo Janina, y como ahí pone Luciana, va a haber una educación tímica que se llama selección positiva y selección negativa. Esto va a hacer que los linfocitos que no cumplan con las condiciones en la corteza dentro de la selección positiva de reconocer, reaccionar ante antígenos, solamente antígenos en contexto de las moléculas de histocompatibilidad, se van a eliminar, o sea, esos van a sobrevivir y van a migrar hacia la médula. En cambio, los que no reconozcan ningún antígeno y no se pueden asociar a los HLA, van a sufrir la apoptosis. Luego, esos linfocitos que migraron a la médula van a tener una selección negativa. Esto significa que se van a eliminar los linfocitos que se van a unir a los antígenos propios. Por esto mismo, porque nosotros necesitamos que estos linfocitos salgan a circulación y así se unan al complejo mayor de histocompatibilidad y reconozcan los antígenos ajenos. ¿Se entendió? Sí, se O sea entendió. que perdón. Sí, te escucho, Jefferson. Ay, perdón. Bueno, buenas tardes. O sea que en la médula, esto de la selección negativa sería eliminar a los que reaccionan a los antígenos propios. Esto sería la negativa. Totalmente. En Perfecto. realidad, primero se van a eliminar los linfocitos que no reaccionan a ningún antígeno. Esos son los primeros en eliminarse. Y después se van a eliminar los linfocitos que reconocen antígenos propios. Por eso hay dos selecciones. La primera elimina a linfocitos que no reaccionan. Y la segunda elimina a linfocitos que reaccionan contra antígenos propios. Por eso pasa Claro. dos pruebas. Pero es importante saber cuál de las dos se va a dar en qué parte del timo. Por eso yo decía, la selección positiva va a ser en la corteza y en la médula vamos a tener la selección negativa. ¿Sigo? Sí. Bueno, ahí está lo mismo que dijimos. Esto es porque después de la médula van a migrar a la circulación sanguínea. Entonces, los linfocitos que vayan a circulación tienen que ser linfocitos capaces de no reaccionar contra los antígenos propios. Bien. ¿Pasa una más? Bueno, es lo mismo que dije recién. Otra más. Pero en grafiquito. Otra más. Bueno, y las subpoblaciones, como ustedes dijeron, los linfocitos CD4, que se pueden dividir en TH1, TH2, TH17, los linfocitos reguladores, que después vamos a ver qué hacen, y después hay otras poblaciones que son el TH9 y el TH22, solo para saberlo, los más importantes son los anteriores, porque de estos no se sabe muy bien su mecanismo de acción. Y todos se van a unir al complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2. Después vamos a tener a los natural killer, a los asociados a mucosas, que son una variación de los CD8. Y después, bueno, también los CD8, los citotóxicos y los linfocitos de memoria que van a reaccionar con los del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Bien. ¿Sigo? Sí, eso se entendió. Acá me quería buscar el cargador del teléfono. Bueno, bien. Entonces, acá es necesario que quede claro este concepto de selección positiva y el de negativa. Es como bastante importante en este punto, que la selección positiva elimina a los que no reaccionan a nada, porque si no reacciona no sirve para nada. Entonces ese se elimina. Y después en la negativa
se eliminan los que reaccionan a antígenos propios, porque lo que necesitamos es que reaccionen a antígenos extraños, no propios. Entonces, este punto es importante por eso, más que nada. ¿Sigo, Vicky? ¿Ya estás? Sí, seguí cualquier cosa, si se me corta me conecto del cel. Ok. Uy, ¿no encontraste el cargador? No, pero no pasa nada. Bueno, después decía, ¿qué son las células T regulatorias? Y saber cuáles son las subpoblaciones, las funciones y el método de acción. ¿Alguien sabe qué son las células T regulatorias? Son las que regulan que la reacción no sea como, o sea, regulan como la intensidad de la reacción, ¿puede ser? Sí. ¿Y de qué células T van, sabes? No, la verdad que no recuerdo haberlo leído. Bueno, no pasa nada. Son tipo CD4 y, como dijo Janina, evitan las respuestas inmunitarias exacerbadas. Y si queremos decir por qué citoquinas están mediadas, vamos a decir que están mediadas por la interleuquina 2. Y bueno, también vamos a tener subpoblaciones. Vamos a tener los linfocitos T regulatorios naturales que proliferan del timo, o sea, salen del timo, y los T regulatorios adaptativos que entran en circulación por la división de las células T activadas. Entonces, vamos a tener que estas células van a poder ser naturales o que después de una respuesta ante un antígeno, partes de esos linfocitos T se hayan codificado para ser regulatorios. Por ende, modular la respuesta inmune. ¿Se entiende? ¿Entienden qué significa que modula la respuesta inmune? O sea, Lo pueden modular decir. sería hablar de intensidad y ¿hasta cuándo? Sí, Sí. ¿Hasta cuándo? que no Sobre sea todo, exagerada. claro, que ustedes lo que busca es que cuando se resuelva el antígeno que está causando infección, inflamación o daño endotelial, la respuesta cese, porque si no vamos a tener inflamación persistente que se va a volver en una inflamación crónica que a largo plazo termina causando otras enfermedades. Si pasamos uno más, está el otro. ¿Alguien más leyó algo distinto o no entiende algo de lo que vamos diciendo? Perdón, si hay compañeros de ustedes que quieren entrar y no pueden, si les pueden decir que vuelvan a entrar porque no los veo. O sea, me parece que hay alguien en espera, pero no me deja aceptarlo ni nada. Bueno, si se prendió, Cami, si querés pasar. Bueno, después decía, describa las principales citoquinas que influyen en la determinación de los perfiles de las células TH o T-helper. ¿Alguien encontró algo sobre las citoquinas? Que depende de qué tipo de TH producen distintas citoquinas. Bien, ¿y te acordás algún ejemplo? Sí, las TH1 producen interferones, las TH2 interleuquinas 4, 5 y 13 y las TH17 interleuquinas 22 y 17, si no me equivoco. Bien.
Y además de saber que liberan estas citoquinas, ¿saben para qué sirve que los linfocitos liberen citoquinas? Creo que lo vieron en la guía pasada, de qué tiene que ver con la inflamación y... Es para que se recluten más células inmunes. Claro, en parte sí, y en parte hay otras interleuquinas que lo que van a hacer es una retroalimentación negativa sobre la secreción o sobre la diferenciación de esos linfocitos. Por lo tanto, van a frenar la respuesta inmune inducida por esa TH1, por ejemplo. ¿Habían leído algo de eso, de la retroalimentación negativa? ¿Vos, Cami, querés agregar algo? Em, por ahí está bien lo que dijeron los chicos recién, pero siempre algo que en general, como un tipo en general de fisio, es preguntarse cómo hacen las citoquinas para actuar en las diferentes células, mediante cómo hacen. El linfocito T secreta la citoquina y qué pasa después. ¿Saben cómo es? Bueno, a ver si vamos. Bueno, pero lo que dice que es importante, sobre todo para un final, que ya a este fin de cuatrimestre vayan pudiendo hilar todas las unidades. Porque si estamos hablando ahora, por ejemplo, vinculándolo con la guía anterior, las citoquinas van a ser esos mediadores que van a terminar activando células diana, como dice el cuadro, que Claro. sean macrófagos, eosinófilos o neutrófilos, que van a tener distintas acciones. Entonces, es importante poder explicar cómo, saber que tienen receptores. Por ejemplo, lo que dije del complejo mayor de histocompatibilidad. Claro. Todo eso es muy importante para cuando ustedes les pregunten, no sé, respuesta ante microorganismos intracelulares, ustedes puedan desarrollar todo desde el precursor linfoide. Y eso que por ahí yo les decía es que está bien, por ejemplo, decir que el TH1 secreta interferón. Y después decimos qué hace el interferón. Y ahí nos está faltando un paso, es decir, el interferón tiene un receptor en tal célula que hace que, siempre por ahí en los finales que yo he visto, siempre falta como ese pasito, que sabemos qué hace el interferón, pero no sabemos explicar cuál es el caminito que sigue el interferón para generar esa respuesta. Entonces, nunca se olviden de que las citoquinas tienen receptores en determinadas células y esa célula es la que va a generar la acción. Eso para todo, ya sea ahora que es un interferón, después que sea una hormona, después que sea un neurotransmisor, siempre recuerden a los receptores. Claro, y siempre que empiecen a hablar de un tema, tienen que empezar por el estímulo. ¿Qué hace ese estímulo en esa célula? ¿Y qué libera o qué receptores tiene esa célula para captar el estímulo? ¿Y cuál es la respuesta? Como dijo Cami, o sea, el interferón va a reconocer al antígeno. Bueno, ¿cómo? Y cuando lo reconoce, ¿qué hace? Bueno, libera otras interleuquinas. Y que ustedes puedan explicar también para qué. Porque todo eso tiene un fin, que es resolver ese antígeno que está causando problemas, por así decirlo. Bueno, Perdón. ahí estaban todas, sí, igual, ahí estaban todas las interleuquinas, o las más importantes, y a qué células activan. Porque la respuesta TH2 no está mediada por macrófagos, está mediada por eosinófilos y por la inmunoglobulina E. Entonces vamos a saber que va a ser respuesta alérgica. ¿Quiénes causan respuesta alérgica? Bueno, los alérgenos, parásitos. Entonces, si a ustedes les preguntan sobre cómo va a ser la respuesta ante un parásito, ustedes van a poder explicarlo mediante la activación de los TH2. Un ejemplo.
Ahora sí. Bueno, ¿qué características presentan las respuestas de las diversas células T? Caracterizan los perfiles funcionantes y qué relación tienen las citoquinas en la inducción de los perfiles. Todo lo que veníamos hablando. ¿Alguien hizo ese? O si no, pasalo y bueno, vamos hablando. Nada, pasalo si no. Como quieras. ¿Nadie lo hizo? Bueno, Hoy dijeron que habían dos tipos de células, de poblaciones eso iba a decir. celulares, ¿no? Claro, las TH4 y perdón, las CD4. TCD4 y las TCD8. ¿Saben qué función cumplen cada una? ¿Cuáles son, primero, cuáles son las células efectoras? ¿A qué le llamamos células efectoras? ¿A los CD4 o a los CD8? CD8. Bien, ¿y sabés qué funciones cumplen? Yo me acuerdo que, no sé, creo que era la CD4 activaba los macrófagos y la CD8 como generaban la apoptosis directamente en la célula infectada. Creo, o algo así. Bien, eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Ahora lo vamos a seguir viendo. Ahí puso Luciana, que los CD4 secretan citoquinas y los CD8 activan a los macrófagos. Bueno, si querés anda pasando y ahí vamos explicando el punto. Bueno, vamos a tener que los CD4, lo más importante de las características de la respuesta es que ahora empieza como la colaboración que vamos a tener entre las células, es que pueden necesitar de los CD4 para activarse o se van a activar por las vías de presentación de las células dendríticas. ¿Alguien sabe qué son las células dendríticas? Son células presentadoras de antígeno. Bien. Sí, son células presentadoras de antígeno. Entonces, le va a exponer el antígeno a los linfocitos para que se activen, ¿no? Sí. Bien. ¿Querés pasar o querés decir algo más, Cami? No, ahí está. Bien. Como dijimos antes, las distintas citoquinas es modular qué perfil van a tener esos linfocitos T y su acción. Entonces vamos a tener distintos. Por ejemplo, la interleuquina 2, como les puse ahí, promueve la diferenciación de linfocitos T citotóxicos o en memoria. Después vamos a tener la interleuquina 12 o el interferón gamma, que van a estimular la diferenciación entre los CD8 vírgenes a citotóxicos y efectores. Porque ustedes siempre se tienen que acordar que los linfocitos van a migrar vírgenes y ahí van a adquirir sus capacidades, sean citotóxicos o efectores, porque van a tener distintos mecanismos de acción. Y después la interleuquina 15, que va a hacer que los CD8 de memoria sigan sobreviviendo en el torrente sanguíneo. Y bueno, después como funciones efectoras, como dijimos, eliminar los microbios intracelulares por eliminación de las células infectadas, que ahí vamos a tener al interferón gamma, que es lo que decían hoy. Después va a mediar la muerte de los citotóxicos después del reconocimiento específico de las células diana por el complejo mayor histocompatibilidad 1, porque ya son CD8, y los CD4 son los que reaccionan al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y van a dar la apoptosis. Y como dijo Jefferson, la liberación de gránulos citotóxicos va a ser otro mecanismo de acción, mediante la liberación de granzimas y perforinas que van a inducir a la apoptosis de la célula.
Bien, acá es importante que puedan recordar siempre que los linfocitos TCD4 van a reconocer péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y que los TCD8 van a reconocer en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que el tipo 1 lo tienen todas las células. Por eso, cualquier célula que esté infectada, cualquier célula del cuerpo que se infecte, va a poder ser reconocida por el citotóxico y va a poder ser eliminada. En cambio, hay pocas células que presentan el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Por eso las células dendríticas, que son presentadoras de antígeno, tienen esta molécula en sus membranas, que es el 2. Así que acuérdense, el TCD4 al 2 y el TCD8 al 1. Eso es importante que lo recuerden siempre. ¿Sigo? Sí. Sí. Bueno, el gráfico muestra lo mismo. A las izquierdas serían las funciones efectoras y el resto es el camino que hace para migrar, como ahí dice, linfocitos CD8 vírgenes, entras, tiene un coestimulador y hace que cuando se libere ya sean efectores. Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Era para poner más que nada a la izquierda las funciones. Y pasa uno más. ¿Otra? Bueno, ahí también está mediado como... Perdón. Ahí está mediado como el linfocito T citotóxico se une a la célula diana, que va a ser a la que tiene el antígeno, mediante la unión del ICAM, que es el receptor específico que tienen linfocitos citotóxicos. ¿Cómo van a hacer la exocitación de los gránulos? Se van a liberar de la célula diana y eso va a crear la apoptosis. Ahora vamos a ver las distintas formas en las que los linfocitos los citotóxicos generan la muerte celular de las células diana. Bueno, y acá, como para remarcar lo que les dije recién, acá donde dice célula diana, el complejo que va a presentar es el tipo 1, por eso puede ser reconocido por el citotóxico. Por eso dice ICAM también. 1. Bueno, decía, indica un cuadro con las diferencias entre los CD8 y los CD4. De todo lo que venimos hablando, ¿qué me pueden decir para la activación de los CD4 y de los CD8? A ver, ¿cómo se activa un CD4? Con todo lo que vimos. ¿Cómo se activa el CD4? ¿Alguien lo puede responder? Por las células presentadoras de antígenos. Bien, ¿qué le presenta el antígeno a qué complejo? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bien, y ahí lo activa, muy bien. ¿Y la otra? ¿Cómo se activa? A ver si vamos. Bueno, y ahí vamos a tener el TCR, el receptor para los linfocitos, con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Dentro de lo que es proliferación, vamos a tener un montón de interleuquinas que son las que estaban en el cuadro y las que fuimos mencionando. La más importante para los CD4 es la interleuquina 2. Sin ella, como que no se va a activar la proliferación ni la división de los CD4. Y para los CD8 es la interleuquina 12 y los interferones. Y dentro de la supervivencia, vamos a tener que los CD4 también se van a mantener en circulación por la interleuquina 2 y la interleuquina 10. En los TH1 va a inhibir la respuesta y en los CD8 también va a ser la interleuquina 2 y el CD28.
Y a veces pueden, eso de adquirir resistencia, igual después lo voy a sacar porque es más como inmunológico. Los CD15 serían los que frenan la proliferación de los CD8. Son muchas interleuquinas, son muchos nombres. Lo más importante son saber las interleuquinas que desencadenan la inflamación y las interleuquinas que activan a los CD4 y a los CD8. Y esa interleuquina o interferón importante que regule por ejemplo, la retroalimentación negativa, que eso significa que frena su respuesta. ¿Por qué? Porque suprime la expresión de X linfocito. ¿Se entiende? Acá es importante la interleuquina 2, como dijo Vicky, porque en el momento en el que el TCD4 se está activando, va a empezar a secretar la IL-2 y también va a expresar receptor de Receptores. IL-2. Entonces, es como que se va a autoactivar por medio de la interleuquina 2. Por eso no se olviden de la interleuquina 2 en el CD4, que es importante, tan importante que hasta induce su propio receptor. Bien. ¿Sigo? Sí. Si no hay dudas, sí. Bueno, después decía, comente los mecanismos por los cuales se cumple la función de los citotóxicos en el CD8. Bueno, eso es un poco lo que veníamos hablando. ¿Qué se acuerdan que dijimos? ¿Cómo va a generar su acción? ¿Qué va a hacer con la célula diana? Libera gránulos con proteínas, como las perforinas, que rompen la membrana plasmática de la célula diana. Y bueno, eso genera la lisis. Bien. ¿Y cómo Bien. lo hace? ¿Tenés idea cómo hace para reconocer que esa célula está infectada? Sería por el complejo mayor de histocompatibilidad. Bien. ¿Qué número? Bien. Si hablamos de CD8 sería el 2. El 1. No, es el 1. El 1. El 1, perdón, el 2 es la que todos tienen. Entonces, la CD8 anda dando vueltas por circulación, ve que una célula infectada expresa el complejo de histocompatibilidad tipo 1 con el péptido antigénico y, como dijo Janina, hay un libro que dice que le da el beso apoptótico. Sí. El beso de la muerte Básicamente apoptótico. que dijo ella. Y la destruye. Que es que cuando se unen, en el endosoma se liberan las perforinas que hace que se liberen al citosol de la célula, se activan caspasas y se desencadena la apoptosis. Después también se pueden generar poros en las membranas que también inducen la apoptosis, o se pueden estar mediadas por los ligandos que se le llaman de la muerte, que son el FALST y otro más, que no me lo acuerdo, pero está escrito ahí, que son receptores que están en las células diana y el TRAIL, que se unen y activan la apoptosis por la vía extrínseca. Eso también es importante que la sepan. La suelen preguntar vía intrínseca y extrínseca de la apoptosis. Y así liberan caspasas y, bueno, se muere la célula. O por el factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma. ¿Me querés pasar uno más? Bueno, ahí está la explicación, pero en dibujos de cómo sería la unión. Y bueno, sí, siempre acordarse a qué complejo de mayor histocompatibilidad responde cada una, porque si ven las respuestas, una es la apoptosis y la otra qué hace. O sea, las dos llegan al mismo resultado, que es la eliminación del antígeno, pero por distintos mecanismos.
Si querés paso nomás. Bueno, después decía cómo se realiza el retorno al equilibrio después de una respuesta de las células T citotóxicas. ¿Alguien encontró algo de esto? Bueno, yo no lo encontré muy claro en el ABAS, pero después lo voy a buscar mejor y les subo algo si quieren. Pero lo que encontré es que acá entra lo que es las células T reguladoras, que lo que van a hacer es inhibir la proliferación de las células T efectoras, o sea, de las citotóxicas. Y como inhiben la proliferación, van a hacer que se expresen menos, por lo tanto disminuye la respuesta inmunitaria. Después hablaba también de lo que es la tolerancia inmunológica en la supresión y la proliferación de las células T, poniéndolas en un estado de anergia. Eso con pinzas. Si alguien sabe qué es la tolerancia inmunitaria. Y después hablaba de una fase de migración o reparación de las células hacia el sitio de la lesión, que sería el paso final para restaurar el sitio que estaba dañado, o sea, el endotelio, sea un vaso, sea piel, por ejemplo. No sé si alguien había encontrado algo diferente. Es bastante escueto, pero fue lo único que logré encontrar sobre la respuesta. ¿Saben cuáles son las proteínas, las interleuquinas antiinflamatorias? ¿Alguno sabe cuáles son? Esas hay que saberlas también. Después sí las pueden ir a buscar. Son la IL-10, ¿La 12? la interleuquina 10 y el TN beta. Ay, no me acuerdo el Alfa y nombre. beta. El Bueno, TNF, el factor de TNF necrosis beta, tumoral. ese. Esas dos son las de las antiinflamatorias, entonces son las que van a mediar estas respuestas, que son reguladoras de la respuesta inmune. La 12, no tengo claro yo, Vicky, no sé si la 12 es. No me acuerdo. Yo sabía la 10 No, creo y que la sí que era dijiste vos. La Bien. 12 creo que es proinflamatoria. Igual ahora después les paso un cuadrito que habíamos hecho el año pasado de las interleuquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Bien, Porque sigamos. como dijimos antes, si el linfocito T, por ejemplo, va a tener receptores, no es que las células tienen un solo receptor, eso también es un concepto importante. Ustedes tienen que pensar que cómo empieza y cómo termina la respuesta. Entonces, si un linfocito tiene sus propios receptores para autoestimularse y aumentar la población clonal, porque como se estimula a sí mismo, hace que se active el más, también tiene que tener receptores para inhibirse. Entonces, cuando el equilibrio o el balance de las interleuquinas es más proinflamatorio, vamos a tener más respuesta. Pero cuando ya la respuesta está cesando, porque ya se resolvió la cuestión con el antígeno, va a haber más interleuquinas antiinflamatorias. Que esas Hay las va a secretar también el endotelio, por ejemplo. Sí. Y las propias células. Los macrófagos en una También. respuesta 2 también secretan las antiinflamatorias para que no se exacerbe. Y es el factor de crecimiento transformante beta, es el que quería decir. La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, esas son las que van a mediar esta regulación. Em, Bien. ¿Alguna duda tienen con esto? Bueno, seguimos. Bueno, después decía, ¿qué se entiende por linfocito T de memoria? Describe cómo se genera el tiempo de vida media, los marcadores, los marcadores que permiten reconocerlos. ¿Qué son los linfocitos T de memoria? ¿Alguien sabe? Si no pasa, los linfocitos T de memoria van a ser
los linfocitos T que se activan en una respuesta inmune primaria. De memoria significa que cuando van a ser específicos de un antígeno. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando ese mismo antígeno vuelva a entrar en contacto con la célula T, va a tener una respuesta más rápida y más amplificada contra el mismo antígeno. Sería como el segundo contacto con ese antígeno. Quedan células de memoria, que bueno, básicamente es eso, si no voy a ser redundante sobre lo mismo, que cuando vuelvan a tener contacto con ese antígeno, se van a activar de forma más rápida. Tienen un tiempo de vida media larga, que eso es lo importante, sobre el antígeno al que previamente fueron sensibilizados, y los marcadores para mí no son relevantes, sino que entiendan el concepto de los linfocitos T de memoria, y lo que van a hacer es ayudar a tener una mayor eficacia en la respuesta ante un mismo antígeno, porque ya va a haber inmunidad celular que nos diga que ese antígeno ya estuvo antes. ¿Se entiende? Por ahí, para hacerlo más dinámico y que se entienda bien el concepto. Bueno, ¿qué me pasa acá? Bueno, ahí está la misma explicación de cómo terminan siendo linfocitos CD8, pero de memoria. Fíjense que acá ¿Puedes poner una más? a ver, siempre es el linfocito T helper, que es el CD4 o el cooperador, el que va a liberar las citoquinas que van a diferenciar a los otros linfocitos. Eso también es una acción del helper. El helper va a liberar citoquinas y las citoquinas van a activar a otras células. Esa es como la función principal. Así como el citotóxico lisa las células, el helper secreta citoquinas. Eso tiene que quedar claro. ¿Ya está? De los T, sí. Hoy va a finalizar en 15. ¿Qué hacemos? Creo que se puede hacer otra igual. Bueno, sigo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los linfocitos B. El párrafo este que está en la guía podemos rescatar información que es la que marqué en amarillo. Vamos a tener que, lo leo, la inmunidad humoral actúa contra microorganismos extracelulares. Esto es importante, que la inmunidad humoral automáticamente lo asocien a microorganismos extracelulares. Vamos a tener que en primer lugar las células B reconocen al antígeno y son activadas por la acción de linfocitos T. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las células B van a reconocer el antígeno y después van a requerir una activación de los linfocitos T. Esto produce la activación clonal de los linfocitos B encargados de secretar anticuerpos, principalmente IgM y dependiendo del estímulo IgG, IgA o IgE, y los anticuerpos liberados se van a fijar a los antígenos o a los microorganismos y los van a desactivar. También atraen a fagocitos, macrófagos, a la zona para ayudar a destruir a más microorganismos. Hay que recordar que después de producir este tipo de respuesta, quedarán remanentes linfocitos B de memoria, que son los que van a facilitar que la respuesta secundaria sea más rápida. Bueno, para poder describir los procesos vinculados a la actividad de linfocitos B con mayor detalle, respondo. Bien, con este párrafo, ¿ustedes me pueden decir la función que cumplen los linfocitos B? O sea, ¿qué tipos de linfocitos B y qué función cumplen? Solamente eso. Secretar anticuerpos. Sí. Esta es una de las funciones, bien. ¿Y la otra? La función de memoria. Bien, entonces, una de las funciones es secretar anticuerpos y la otra es la memoria. Muy bien, eso es como para tener en cuenta para toda la guía.
Bien, dice, realiza un cuadro comparativo de las diferentes poblaciones de linfocitos B que conoce con sus similitudes y diferencias más sobresalientes. Yo acá les puse este cuadro que está en el ABAS, que tiene las diferencias de las poblaciones de linfocitos T y abajo las de linfocitos B. Vamos a ver que los linfocitos B, dijimos que hay dos tipos y uno que es virgen. Entonces vamos a tener que el linfocito B virgen va a expresar inmunoglobulinas de membrana que van a ser la IgM y la IgD. Los activados van a expresar IgG, IgA, IgG y los de memoria las mismas, la IgG, la IgA y la IgG. Esto es para diferenciarlos. La afinidad de la inmunoglobulina producida se refiere a la afinidad del antígeno. En los linfocitos vírgenes va a ser, o sea, la capacidad que tiene de unirse, con cuánta rapidez o eficacia se une a lo que sería el antígeno. En el virgen es relativamente baja, pero una vez que está activada, la afinidad con la que el linfocito B se va a unir al antígeno va a aumentar en los dos tipos de células activadas. La función efectora del linfocito virgen, acá dice ninguna, pero en realidad es reconocer a un antígeno. De los activados o efectores es la secreción de anticuerpos, como dijo recién el compañero. Y los de memoria, acá dice ninguna, pero en realidad es generar memoria para que cuando haya una posterior exposición al antígeno, la respuesta sea mucho más rápida y más potente. La morfología en realidad no importa y esto tampoco importa. Acá, o sea, no es como tan necesario. Este cuadro para mí está incompleto porque falta lo que sería origen y detallar un poco más la función, pero lo vamos a ir explicando a lo largo de la guía, entonces al final si ustedes quieren completarlo o hacerse un cuadro comparativo con toda la info que vamos a ver, sería como más mejor para completar el cuadro. Bueno, bien, entonces que quede claro acá que hay tres tipos de linfocitos, los vírgenes, los activados, efectores y los de memoria. Los efectores secretan anticuerpos y los de memoria generan memoria. Bien, acá dice, realiza un gráfico indicando los diferentes estadios de maduración del linfocito B. Indique cada una de sus características más sobresalientes, la expresión de cadenas livianas o pesadas y expresión de diferentes proteínas de superficie que permite diferenciar estadios. Indique en qué momento de la ontogenia B aparecen linfocitos B1 y linfocitos de la zona marginal, significa eso. Que lo busqué porque no sabía qué significaba. Bien, ¿dónde se generan los linfocitos? Lo dijimos hoy, ¿se acuerdan? En la médula ósea. Bien, en la médula ósea. ¿Por qué se generan en la médula ósea? Porque se generan por el proceso de leucopoiesis, que el leucopoiesis es una parte de la hematopoiesis, que la hematopoiesis está en la médula ósea. Entonces, cuando no recuerden dónde se generan los linfocitos, siempre vayan a la médula ósea, que es el lugar donde están las células madre pluripotenciales, que son estas. Vamos a tener una célula mieloide que va a dar a todas las otras células inmunes y vamos a tener a la célula linfoide, a la serie linfoide, que va a dar al linfoblasto y después a los prolinfocitos, que van a dar tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T y a los linfocitos natural killer. Entonces acuérdense que siempre leucopoiesis, linfocitos en médula ósea. Bien, ahora los estadios. Acá este cuadro también lo saqué de Lavas y responde básicamente todos los puntos de consigna. Fíjense que, a ver si, ahí, nos va a mostrar la célula troncal, el prolinfocito B, el prelinfocito B, el linfocito B inmaduro y el maduro. Y acá donde les marqué con amarillo, es importante que sepan, como hoy sabíamos que era en la médula ósea y después el timo y después en la circulación, tenemos que saber que los linfocitos B van a madurar, van a generarse y madurar una parte en la médula ósea. Después van a migrar a circulación y llegar a los órganos linfoides secundarios, generalmente el vaso. Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque si no después hablamos de una respuesta del linfocito B y no sabemos si estamos en médula ósea, si estamos en vasos, si estamos en la sangre. Entonces, tengan en cuenta que el origen y la maduración, médula ósea, y después la acción en órganos linfoides secundarios. Bien, después nos pedía qué expresión de IgG, qué inmunoglobulina tenía de superficie.
vamos a ver que los primeros estadios no tiene básicamente ninguna inmunoglobulina. Los últimos dos va a expresar IgM y después IgM e IgD maduro. Que el maduro, ¿dónde va a estar? ¿En qué lugar anatómico va a estar el linfocito B maduro? Les pregunto. En la periferia, Bien, en los ¿en órganos qué sería? linfáticos secundarios, Bien, ¿y cuáles son? como el vaso, ¿o no? Bien, ¿el vaso o el MALT, el GALT? Que esos son asociados a mucosa. Bien. Y después, esto de las cadenas pesadas y livianas, que bueno, yo se los dejo acá y después lo voy a explicar un poco más porque eso tiene que ver con las inmunoglobulinas y su estructura que van a estar en los linfocitos B. Bien, a ver. Bien, y la otra parte decía, indique en qué momento de la ontogenia aparecen los linfocitos B1 y los de la zona marginal. ¿Saben qué es la ontogenia? Yo les No. pregunto porque cuando leí esto dije qué es la ontogenia y lo fui a buscar. Si es en un periodo embriológico o en un periodo postembriológico. Entonces, los B1 se van a generar en el hígado fetal. Entonces, ¿en qué momento de la ontogenia van a estar? Si es en el hígado fetal. Sería en un periodo preembriológico, o sea, antes del nacimiento. Y bueno, acá les puse, el origen es el hígado fetal, el momento de la ontogenia es en el periodo embrionario, y las funciones, estos anticuerpos se llaman anticuerpos naturales que van a estar en peritoneo y mucosas. Eso es lo único que se sabe de esos anticuerpos, porque los que nosotros estudiamos, más que nada, son los linfocitos B2, que son los que están abajo, que dijimos que se producen en la médula ósea, que maduran, que después llegan al vaso, y se pueden diferenciar en linfocitos foliculares, que es lo que les vamos a prestar más atención ahora, y los de la zona marginal. Que los de la zona marginal, bueno, ya lo dije, tiene origen en la médula ósea, después va a vaso, después y a ganglios linfáticos, es en un periodo postembrionario, porque la hematopoiesis, recordemos que en embriología es en el hígado y después se va a la médula ósea. Y bueno, y esa es la función. Se convierten en células plasmáticas secretoras de anticuerpos de vida corta. Después vamos a hablar un poco de vida larga y de vida corta. ¿Se está entendiendo hasta acá o estoy yendo muy rápido? Bien. Gracias por responder. Bien. Esto es lo mismo en lo que les dije hoy. Los que nosotros vamos a estudiar ahora bien y vamos a entrar en profundidad son los linfocitos B2 o los foliculares. Que estos van a tener características. Tienen una respuesta dependiente de T, que es lo que decía el párrafo del principio. Dependiente de T significa que necesita de un linfocito T para darse completamente. Tiene cambio de isotipo de anticuerpo, que lo vamos a explicar más adelante, y que genera células plasmáticas de vida larga. Estas son las características del linfocito tipo que nosotros estamos viendo. Y después tenemos los de la zona marginal y los B1 que tienen otras características que generan anticuerpos de vida corta y son independientes de T. Estos no necesitan de un linfocito T que los active. Pero que acá quede bien claro el concepto que los linfocitos B foliculares, de los que siempre hablamos, necesitan de un linfocito T que los active. Bien. No sé cuánto le queda a la reunión, pero bueno, si se corta, entramos al otro link. Sí, yo lo mandé ahí a mensajes. Ok. Dice, realiza un esquema explicando, Vicky, vos, si me querés interrumpir en algo, yo capaz voy muy rápido. Dale. Realiza un esquema explicando los reordenamientos del gen que codifica para una cadena liviana y para una cadena pesada de las inmunoglobulinas. Bueno, esta pregunta siento que es muy específica y es muy fina, y yo lo primero que quiero saber es si ustedes conocen la estructura de una inmunoglobulina. ¿Saben qué es una inmunoglobulina? ¿Qué naturaleza es? ¿Cómo se llama también?
Bueno, la inmunoglobulina también se llaman anticuerpos, son los anticuerpos. Y las inmunoglobulinas son proteínas que van a tener, ay, no sé si creo que no se ve mi mouse, pero bueno, va a estar compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, que van a estar unidas por un puente disulfuro y van a estar ancladas a la membrana plasmática. Las inmunoglobulinas también, o sea, más allá de las cadenas pesadas y las ligeras, vamos a tener que va a tener una porción variable y una porción constante. La porción variable, como su nombre lo dice, va a variar y va a ser la que va a tener contacto con el antígeno, con esa porción del microorganismo diferente. Entonces, esa es la región variable, la que va a permitir que muchos anticuerpos puedan reconocer específicamente a un antígeno. Por eso varía. Y después la región constante, que la región constante en simples palabras le va a dar el nombre al anticuerpo. O sea, la región constante va a determinar si es un anticuerpo IgA, si es un IgE, si es un IgG, si es un IgM. Entonces, todos los IgM van a tener una misma región constante, pero como reconocen a diferentes tipos de antígenos, van a tener una región variable diferente, que se va a modificar cuando se une con el antígeno. Entonces, acá tenemos lo que les dije, la región variable, específica para reconocer el antígeno, y la región constante, interactúa con otras moléculas efectoras del sistema inmunitario. Acá esta es una imagen de LADAS, donde vemos que tiene receptores, la región constante, que es la de abajo, para el complemento, para el fragmento FC, y le va a dar el nombre al anticuerpo. Y va a determinar los cambios de isotipo. ¿Qué es un isotipo de un anticuerpo? Es los diferentes tipos que hay en un anticuerpo. O sea, los diferentes anticuerpos que conocemos, el IgA, el IgD, el IgE, son isotipos. Entonces, cuando cambia la región constante, va a cambiar el isotipo. Entonces, la región variable, ¿me pueden decir qué determina? ¿O qué hace la región variable del anticuerpo? El isotipo. La variable. ¿El tipo de antígeno que va a reconocer? Bien, la región variable reconoce el antígeno. ¿Y la constante? Igual si querés, Cami, cambiemos porque a mí me parece que se va a cortar ahora. Sí, ya se corta. Bueno, ahí entra el otro. Vale.